Aquí te traigo el video definitivo. Tienes una licuadora la cual acabas de comprar y pues ves que los botones no funcionan. Como ven, aquí estoy apretando los botones y no funcionan. Pues bueno, déjame decirte que hay una cuestión de todo esto, pero para que veas que sí está conectada, ahí está la conexión, está conectada todo esto. Le presiono los botones y ninguno sirve. Pero te has preguntado por qué esto pasa así. Pues bueno, ahorita teniendo esta licuadora la cual acabo de abrir, no sé si has visto los videos recientemente, pero compré esta. Puse la licuadora, puse el vaso aquí, puse todo y al momento de presionar los botones estos no funcionan. Pues bueno, a lo que encontré tal cual no fue en el menú, bueno, en el instructivo, simplemente lo que hice fue abrir la licuadora porque pues más o menos le sé al tema y ver si algún cable estaba desconectado, cuestiones así, pero nada de eso. Lo que encontré es que estas licuadoras, no sé si todas en general, pero al menos esta que tengo aquí en pantalla tiene un sistema de seguridad o un sistema de protección, supongo que como para los menores o como cosas así, ¿no? El cual funciona, por aquí te voy a poner unas imágenes que tiene un interruptor. Si ese interruptor desde adentro, bueno, pues desde adentro se ve, si no se activa ese interruptor, la licuadora no va a funcionar absolutamente nunca jamás, a menos de que se le haga como un bypass o cosas así, ¿no? Déjame mostrarte más o menos cómo funciona todo esto, ¿no? El interruptor que te menciono es este que tenemos aquí. Si, bueno, déjame ver si primero que esté apagada. Ahí está apagada. Si nosotros hacemos un pequeño clic, vemos o escuchamos un clic. Este es el interruptor que se tiene de activar cuando nosotros ponemos el vaso directamente aquí. Si no se activa este interruptor, la licuadora no va a funcionar absolutamente nunca, porque pues tiene este interruptor como de seguridad. Y déjame para esto mostrarte que sí es seguro. Mira, bueno, sí es este interruptor el que aplica o no para que funcione todo esto. Ponemos la licuadora, vemos que no se activa, pero si nosotros hacemos presión a este interruptor, este cosita o lo que es el sistema de la licuadora debe de funcionar. Bueno, más bien me equivoqué, era este botón de aquí. Nosotros lo presionamos y si presionamos el interruptor, esta cosa debe de funcionar. Como ven, ahí está girando, pero no porque presione el botón, sino porque se presiona este botón que es el seguro. Bueno, pues para que todo esto sea seguro, ¿no? Te digo, esto tal cual se debe de presionar en automático cuando nosotros ponemos el vaso directamente aquí. Y como ven, aquí tenemos dos secciones, el candado abierto y el candado cerrado. Cuando nosotros cerramos el candado, bueno, ahorita déjame, es que ando grabando con una mano y con la otra ando maniobrando, debe de activarse este botón en automático. Y pues ya tal cual, al momento de hacer presión hasta llegar al candadito, esta flechita, pues aquí está el candado, se escucha ese ligero clic, ese que está apretando ese botón. Si mientras ese botón no se apriete, pues esto no va a funcionar. Así que ahorita ya está puesto lo que es pues el vaso de la licuadora, ya está hecho el clic, o al menos eso es lo que escuché, y ya debería de funcionar. Y como ven, ahí funciona correctamente pues la navaja. Y pues bueno, este es un tutorial que más o menos se me ocurrió hacerlo porque en las publicaciones que he visto que compran estas licuadoras o este tipo de licuadoras, la mayoría de personas siempre dice que no funcionan o que pues básicamente les llegó con fallo. Y pues más o menos investigando y desarmando lo que es la licuadora, me pude dar cuenta de este como sistema, porque pues literalmente no leí el instructivo. A lo mejor leyendo el instructivo pues ya me daba cuenta, pero pues solamente la abrí. Vi que tenía un interruptor en esta parte y asumí pues que era pues un sistema de seguridad. Así que pues bueno, si te pasaba esto, pues checa esto primero, que sea algún interruptor mágico en el instructivo, cosas así. Porque pues yo ya pensaba ir a regresar porque no funcionaba, pero pues descubrí lo del botón. Y bueno, pues así todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.